reí de mi herencia de $1, pero al día siguiente el abogado me llevó a una propiedad oculta que reveló la venganza de mi padre. Uf, Reddit, no sé ni por dónde empezar. Siento que estoy viviendo en una telenovela mal escrita, de esas que ves a las 3 de la tarde y te hacen gritarle a la tele, con giros argumentales absurdos y personajes caricaturescos. Solo que esta es mi vida, y no puedo cambiar de canal. Todo este drama empezó hace un mes, cuando mi padre murió. Y no es un drama solo asterisco por la tristeza de la pérdida, aunque claro que lo lloré, sino por todo el circo, el espectáculo grotesco, que vino después. La pena auténtica se convirtió en una maraña de emociones confusas, teñidas por la rabia y la incredulidad. Mi padre era un hombre de negocios, exitoso, digamos que tenía bastante dinero. Había construido su imperio desde cero, con sudor, lágrimas y una ambición desmedida. Recuerdo las noches que llegaba a casa, exhausto pero con una chispa de satisfacción en los ojos. Me contaba historias de sus negociaciones, de sus triunfos, y yo, pequeña aún, lo escuchaba con admiración, imaginándolo como un conquistador moderno. Y ahí es donde entra Verónica, mi madrastra, una figura gélida que se deslizó en nuestras vidas como una serpiente en un jardín. Desde que mi madre murió, cuando yo apenas tenía 7 años, ella ha estado en el cuadro, observando, calculando. Y déjenme decirles, Reddit, que nunca conecté con ella. Ni un ápice. Desde el principio, hubo una barrera invisible, un muro de hielo entre nosotras. Siempre fue fría, distante, elegante hasta para ir al supermercado. Recuerdo verla una vez, en pijama de seda y tacones, bajando a la cocina a las 3 de la mañana por un vaso de agua. Una de esas mujeres que se preocupan más por el brillo de sus diamantes que por el bienestar de los demás. Sus manos, siempre impecablemente manicuradas, jamás se ensuciaban con las tareas domésticas. Se paseaba por la casa como una reina en su palacio, delegando todo a un ejército de empleados. Siempre tuve la horrible sensación de que me veía como una amenaza, como una competidora por la atención y, bueno, por el dinero de mi padre. No me malinterpreten, nunca fui una niña caprichosa ni pedí nada. De hecho, me encogía, me hacía pequeña en su presencia, intentando pasar desapercibida. Pero ella siempre estaba ahí, con esa sonrisa tensa, esos labios pintados de rojo carmín curvándose en una mueca que pretendía ser cordialidad, y esas miradas que te helaban la sangre. Miradas cargadas de un desprecio sutil, casi imperceptible, pero que yo, con la intuición propia de una niña que ha aprendido a leer las señales de peligro, percibía con una claridad dolorosa. Las cenas familiares eran un festival de sonrisas forzadas y conversaciones superficiales. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana fina, el murmullo de voces educadas, todo era una fachada, una representación teatral para ocultar la frialdad que reinaba en el ambiente. Recuerdo las Navidades, todos sentados alrededor del árbol, fingiendo alegría mientras yo solo quería desaparecer. Imaginaba un agujero negro abriéndose bajo mis pies y tragándome entera, liberándome de esa atmósfera asfixiante. El ambiente era denso, como si el aire pesara toneladas. Podías cortar la tensión con un cuchillo. Y Verónica, siempre el centro de atención, con mi padre a su lado, mirándola como si fuera la última Coca-Cola del desierto. Él, cegado por su belleza y su aparente devoción, no se daba cuenta, o no quería darse cuenta, de la verdadera naturaleza de la mujer que tenía a su lado. Yo, en la esquina, sintiéndome invisible, un fantasma en mi propia casa. Jugueteaba con la comida en el plato, apenas probando bocado, mientras escuchaba las risas huecas y las conversaciones banales que flotaban a mi alrededor. Era una dinámica tóxica, lo sé ahora, pero en ese momento solo era mi vida. Una vida en la que siempre sentí que sobraba, una pieza fuera de lugar en un rompecabezas que nunca encajaría. Y ahora, después de su muerte, todo ha empeorado. Mucho, mucho peor. La máscara de cortesía se ha caído, revelando el rostro voraz de la ambición. Y yo estoy atrapada en medio de esta pesadilla, sin saber cómo escapar. La tensión con Verónica no era simplemente una constante. Era una presencia física, como un dolor de cabeza sordo que nunca desaparecía del todo. Un zumbido perpetuo que vibraba en el aire, electrificando cada interacción, cada palabra. Cada gesto. Conforme mi padre envejecía, esa tensión se intensificaba, se volvía palpable, casi visible, como una neblina tóxica que se extendía por la casa, asfixiándonos lentamente. Verónica, siempre obsesionada con las apariencias, con la imagen de esposa perfecta y devota, comenzó a lanzar dardos envenenados, disfrazados de consejos bien intencionados, sobre mi futuro. Miriam,
Querida, decía con esa voz melosa que me producía náuseas, deberías pensar en tu futuro. Un buen matrimonio te aseguraría una vida cómoda. Ya sabes, las mujeres de hoy en día necesitan un buen respaldo. Y me miraba, con esos ojos grises y calculadores, como si estuviera evaluando el valor de un caballo en una subasta. Sus labios, del color de las cerezas maduras, se curvaban en una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. En esos momentos, la veía por lo que realmente era. Una mujer fría, ambiciosa, que me consideraba un obstáculo en su camino hacia la fortuna de mi padre. Como si mi valía dependiera únicamente de mi capacidad para atraer a un hombre con una cuenta bancaria abultada. La sangre me hervía, sentía un calor abrasador subir por mi cuello, tiñendo mis mejillas de un rojo furioso. Mis manos se cerraban en puños, las uñas clavándose en las palmas. Me mordía la lengua, tragándome las palabras de reproche que pugnaban por salir. ¿De qué servía discutir? Era una batalla perdida de antemano. Ella tenía el poder, la posición, el favor de mi padre, y yo. Yo era solo la hija incómoda, el recordatorio viviente de un pasado que ella deseaba borrar. Un fantasma en mi propia casa. La situación se tornó insoportable cuando mi padre enfermó. Verónica tomó el control absoluto, con una eficiencia aterradora, como un general al mando de sus tropas. Limitó mis visitas al hospital con excusas cada vez más absurdas. Tu padre necesita descansar, el estrés no le hace bien, los médicos han recomendado que tenga pocas visitas. Controlaba la información con mano de hierro, filtraba las llamadas, interceptaba los mensajes, construyendo un muro impenetrable a mi alrededor. Me sentía impotente, frustrada, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas, como un pájaro atrapado en una jaula. Solo quería estar con mi padre, acompañarlo en sus últimos días, sostener su mano, decirle cuánto lo amaba, pero ella me lo impedía. Recuerdo una vez, impulsada por la desesperación, conseguí escabullirme hasta su habitación mientras Verónica estaba distraída discutiendo con una enfermera sobre la temperatura de la habitación. Mi padre yacía en la cama, débil, pálido, conectado a un laberinto de tubos y cables. Su respiración era superficial, un susurro apenas audible. Me acerqué a él con cautela, le tomé la mano, fría y frágil, y él, con un hilo de voz, con los ojos vidriosos clavados en los míos, me susurró: confía en Gómez, Miriam. Confía en Gómez. El licenciado Gómez era el abogado de mi padre desde hacía décadas, un hombre de toda su vida, alguien en quien él depositaba una confianza ciega. Esas palabras, pronunciadas con tanta dificultad, con tanta urgencia, me quedaron grabadas a fuego en la memoria. Fue como un faro en medio de la tempestad, una señal de esperanza en la oscuridad que me envolvía. Me aferré a ellas como si fueran un salvavidas en un mar embravecido. En los días siguientes, intenté hablar con mi padre sobre ese mensaje críptico, sobre el significado de esas palabras, pero Verónica se aseguraba de que no estuviéramos solos ni un solo instante. Su presencia era constante, opresiva, como la de un carcelero vigilando a su prisionero. Me sentía observada, vigilada, cada uno de mis movimientos escrutado con una mirada suspicaz. La ansiedad me carcomía por dentro, como un ácido corrosivo. ¿Qué quería decirme mi padre? ¿Qué secreto ocultaba? La incertidumbre era una tortura, un peso insoportable que me aplastaba. Y entonces, llegó el inevitable desenlace. Mi padre falleció. Recuerdo la frialdad de la habitación del hospital, el olor antiséptico, el silencio roto solo por el pitido monótono de las máquinas. Y el rostro de Verónica, impasible, con una expresión que no pude descifrar. Tristeza, alivio, con la muerte de mi padre, se desató el infierno. La tensión contenida durante tantos años explotó, como una bomba de relojería, y yo quedé atrapada en la onda expansiva, aturdida, desorientada, sin saber a dónde ir. Las palabras de mi padre resonaban en mi cabeza, como un eco fantasmal: confía en Gómez. Pero, ¿cómo podía confiar en alguien en medio de ese caos? ¿Cómo podía distinguir entre amigo y enemigo en ese juego de sombras, en ese laberinto sin salida? Todo a mi alrededor parecía una conspiración, una trama urdida en mi contra. Y yo, en el centro, sola, vulnerable, sin saber qué camino tomar. El futuro se extendía ante mí, oscuro e incierto, como un abismo insondable. El día de la lectura del testamento amaneció gris, reflejando el estado de mi alma. Me vestí con un vestido negro sencillo, la tela raída susurrando contra mi piel como un presagio. No me molesté en peinarme. La maraña de mi cabello castaño reflejaba el caos que reinaba en mi interior. No tenía la energía, ni el deseo, de mantener la fachada de compostura.
Cada movimiento, cada respiración, era un esfuerzo hercúleo. Llegué al despacho del licenciado Gómez con las piernas temblorosas, sintiendo un vacío en el estómago, una premonición helada que me recorría la espalda. El ambiente en la sala era opresivo, el aire denso y cargado de una expectación morbosa, como el silencio que precede a una tormenta. El aroma a café rancio y a cuero viejo se mezclaba con el perfume dulzón y empalagoso de Verónica, una fragancia que siempre me había resultado asfixiante. Allí estaba ella, por supuesto, impecable en su luto de diseñador. Un traje negro, ajustado a la perfección, que realzaba su figura esbelta y resaltaba la palidez de su piel, como la nieve sobre el carbón. El negro le sentaba de maravilla, contrastando con el rojo intenso de sus labios, pintados con una precisión milimétrica. Parecía radiante, casi feliz. Sus ojos grises, normalmente fríos y distantes, brillaban con una intensidad inusual, un brillo que no pude interpretar. Me dedicó una sonrisa tensa, una sonrisa de cocodrilo que no alcanzaba sus ojos, y se sentó en la cabecera de la mesa, con la espalda recta y el mentón altivo, como la reina que se creía. Su postura, su expresión, todo en ella irradiaba un aire de triunfo, de satisfacción contenida, que me revolvió el estómago. El licenciado Gómez, un hombre mayor con el rostro surcado de arrugas, como un mapa de un territorio desconocido, y una mirada cansada que parecía haber visto demasiado, carraspeó y ajustó sus gafas. Sus manos, manchadas por la edad, temblaban ligeramente al sostener el documento. El silencio en la habitación se hizo aún más profundo, más expectante. Con una voz grave, un poco ronca, comenzó a leer el testamento en voz alta. Cada palabra resonaba en la habitación, como un martillazo golpeando mi corazón, un eco que retumbaba en el vacío de mi alma. Detalló las propiedades, una a una, con una precisión metódica que me hacía sentir aún más pequeña, más insignificante. Las casas, con sus jardines impecables y sus piscinas de agua cristalina, las cuentas bancarias, con cifras que me mareaban, los negocios, con sus nombres imponentes y sus imperios económicos, todo, absolutamente todo, para Verónica. La escuché con una especie de aturdimiento, como si estuviera observando la escena desde fuera de mi cuerpo, como si fuera una espectadora en una película surrealista. Sentía un zumbido en los oídos, un vacío en el pecho, una náusea creciente que amenazaba con hacerme vomitar. El mundo a mi alrededor parecía distorsionarse, los contornos se volvían borrosos, los colores se desvanecían. ¿Era esto posible? Mi padre, el hombre que me había criado, que me había contado historias de sus triunfos y fracasos, que me había enseñado a caminar y a soñar, ¿me había dejado sin nada? Me aferré a los brazos de la silla, las uñas clavándose en la madera pulida, intentando mantener el control, evitar que el pánico me invadiera por completo. Cuando el licenciado Gómez terminó de enumerar el interminable catálogo de bienes, hizo una pausa, un silencio que pareció durar una eternidad, un silencio cargado de tensión, de significado oculto. El aire se podía cortar con un cuchillo. Luego, carraspeó de nuevo, un sonido seco y áspero, y dijo, con una voz apenas audible, una voz que parecía venir del fondo de un pozo. Y para la señorita Miriam, un billete de $1. El silencio que siguió fue aún más denso, más pesado, como una losa de mármol sobre mi pecho. Sentí como la sangre se me helaba en las venas, como el aire se escapaba de mis pulmones. Algunos de los presentes, parientes lejanos a los que apenas conocía, rostros borrosos en la periferia de mi visión, rieron disimuladamente, tapándose la boca con las manos, como si presenciaran una comedia grotesca. Otros me miraron con una mezcla de lástima y curiosidad, como si fuera un espécimen raro en un laboratorio, un objeto de estudio. Sus miradas, cargadas de un juicio silencioso, me quemaban la piel. Verónica, por supuesto, no pudo contenerse. Sus labios se curvaron en una sonrisa triunfal, una sonrisa que dejaba al descubierto sus dientes blancos y perfectos, una sonrisa que decía más que 1000 palabras. Te lo dije. No eres nada, siempre lo supe. Su mirada, fría y penetrante, se clavó en la mía, como dos dagas afiladas. En ese momento, el mundo se detuvo. Sentí un nudo en la garganta, una presión en el pecho que me impedía respirar, una oleada de humillación que me inundó, como una ola gélida que me arrastraba hacia las profundidades del abismo. Quería gritar, llorar, romper algo, desaparecer, pero no pude. Me quedé petrificada, con los ojos fijos en el billete de $1 que el licenciado Gómez me extendía con una mano temblorosa. Lo tomé con dedos entumecidos, la textura áspera del papel contrastando con la frialdad de mi piel.
Lo doblé con cuidado, con una precisión mecánica, y lo guardé en el bolsillo de mi vestido, sintiendo el peso insignificante del billete como una losa de plomo en mi corazón. Ese dólar, esa miserable limosna, era la prueba tangible de mi fracaso, de mi insignificancia. Era el símbolo de la traición, el epitafio de mi relación con mi padre. En ese instante, supe que todo había terminado, que mi vida, tal como la conocía, había dejado de existir. El suelo bajo mis pies se abrió, tragándome en un abismo de desesperación. Salí del despacho del licenciado Gómez como un autómata, las piernas moviéndose mecánicamente, sin dirección ni propósito. La puerta se cerró a mi espalda con un chasquido seco, como el golpe final de un martillo sobre un ataúd. No recuerdo haber visto a nadie en la sala de espera, ni haber sentido el contacto de la fría manija de la puerta al salir. Era como si mi cuerpo se hubiera desconectado de mi mente, como si flotara en una burbuja de irrealidad, ajena al mundo exterior. Solo quería huir, desaparecer, fundirme con el anonimato de la ciudad, escapar de las miradas inquisidoras, de los susurros a media voz, de la humillación que me corroía por dentro como un ácido. El aire frío del otoño me golpeó el rostro al salir a la calle, una bofetada gélida que, paradójicamente, me devolvió una chispa de consciencia. El ruido del tráfico, el claxon de los coches, el murmullo de las conversaciones, me asaltaban con una intensidad abrumadora, como una cacofonía ensordecedora que amplificaba el caos que reinaba en mi interior. Me llevé una mano al pecho, intentando en vano aliviar la presión que sentía, la opresión que me dificultaba la respiración. El billete de $1, doblado en el bolsillo de mi vestido, se había convertido en un objeto tangible de mi vergüenza, un recordatorio constante de mi insignificancia. Podía sentir su textura áspera contra mi piel, como una marca de fuego, una cicatriz invisible que me recordaba la traición, el abandono, la humillación. Caminé sin rumbo, perdida en un laberinto de calles grises y anónimas, las fachadas de los edificios desenfocándose ante mis ojos, como una película proyectada a cámara lenta. No lloré, las lágrimas se habían negado a salir, atascadas en un nudo de dolor y rabia que me apretaba la garganta. No grité, las palabras se habían desvanecido, atrapadas en el vacío que se había abierto en mi interior. No maldije, no había palabras lo suficientemente fuertes, lo suficientemente venenosas, para expresar la desolación que me consumía. Solo sentía un vacío inmenso, un agujero negro que absorbía toda mi energía, toda mi esperanza, toda mi voluntad de vivir. Era como si mi padre, desde el más allá, me hubiera lanzado al abismo, dejándome caer en la oscuridad sin fondo. La idea me golpeó con la fuerza de un mazazo, dejándome sin aliento. ¿Acaso esa era su intención? ¿Humillarme, ridiculizarme, incluso después de muerto? La imagen de su rostro, pálido y sereno en el lecho de muerte, se mezcló con la sonrisa triunfal de Verónica, creando una grotesca yuxtaposición que me revolvió el estómago. ¿Había sido todo una farsa? Su amor, su cariño, sus palabras de aliento, todo había sido una mentira, una elaborada actuación para ocultar su verdadera intención. La duda, como una serpiente venenosa, se enroscó en mi mente, inyectándome su veneno de desconfianza y amargura. Llegué a mi pequeño apartamento, un refugio precario que de repente me pareció una jaula, un espacio claustrofóbico que amplificaba mi soledad. Introduje la llave en la cerradura con dedos temblorosos, el metal frío y áspero contra mi piel. El clic de la cerradura al abrirse resonó en el silencio del apartamento, como un eco de mi propia desesperación. Cerré la puerta tras de mí, aislándome del mundo exterior, buscando un refugio que no existía. Me desplomé en la cama, sin siquiera molestarme en quitarme los zapatos, el cuerpo pesado e inerte, como un saco de arena. La luz del día, filtrándose a través de las persianas entrecerradas, proyectaba sombras alargadas en las paredes, creando una atmósfera fantasmal, irreal. Me quedé mirando el techo, con los ojos fijos en un punto indefinido, repasando una y otra vez los acontecimientos de las últimas horas, como una película macabra que se repetía en bucle en mi mente. La sonrisa de Verónica, las risas disimuladas, la voz monocorde del licenciado Gómez, el billete de $1. Cada detalle, cada imagen, cada sonido, se grababa a fuego en mi memoria, como una marca indeleble. El recuerdo de las palabras susurradas de mi padre en el hospital, confía en Gómez, resonaba en mi cabeza, como un eco distante, una promesa rota. ¿Confianza? ¿En quién podía confiar ahora? Todo mi mundo se había derrumbado, como un castillo de naipes barrido por el viento. Y yo, en medio de los escombros, sola, rota, sin saber cómo reconstruir los pedazos de mi vida destrozada.
Un sollozo ahogado, finalmente, escapó de mi garganta, el primer síntoma de la tormenta emocional que se avecinaba. Cerré los ojos, dejándome arrastrar por la ola de dolor y desesperación que me inundaba, como un náufrago a la deriva en un mar embravecido. El teléfono empezó a sonar a la mañana siguiente. No quería contestar, sabía, con una certeza nauseabunda, que serían llamadas de condolencia disfrazadas de curiosidad morbosa. Lo que en realidad querían saber era los detalles escabrosos, la confirmación de la ridícula herencia, la historia del dólar. Quería arrancar el teléfono de la pared, silenciar el mundo, desaparecer. Pero el timbre insistente, un martilleo incesante contra mis nervios destrozados, me obligó a levantarme. Me arrastré hasta el aparato, el cuerpo pesado, la mente nublada, y contesté con una voz ronca, apenas un susurro. La primera fue mi tía abuela Matilde, una mujer chismosa y entrometida que siempre se deleitaba con las desgracias ajenas. Su voz, aguda y estridente, me taladró los oídos. Miriam, querida. ¿Cómo estás, mi niña? Qué pena lo de tu padre. Dime, ¿es cierto lo que dicen? Que Verónica se quedó con todo y a ti solo te dejó. $1. Un silencio expectante siguió a su pregunta. Un silencio cargado de una malsana curiosidad. Sentí como la bilis subía por mi garganta, un sabor amargo que me inundó la boca. Me limité a murmurar una respuesta evasiva, una vaga confirmación, y colgué el teléfono con brusquedad, el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Las llamadas continuaron durante toda la mañana, una tras otra, como una procesión macabra de voces curiosas y ávidas de detalles. Primas lejanas, amigas de la familia, conocidos que apenas recordaba. Todos repetían la misma cantinela, con ligeras variaciones, con diferentes grados de fingida compasión. Cada conversación era una puñalada en mi autoestima, un recordatorio brutal de mi humillación. Verónica, por supuesto, se había encargado de difundir la historia, adornándola con detalles que me pintaban como una inútil, una desagradecida, una hija indigna del amor de su padre. Decía que siempre había sido una niña problemática, que nunca había apreciado los sacrificios de su padre, que solo me interesaba el dinero. Mentía, por supuesto, pero sus mentiras, repetidas con tanta convicción, con tanta malicia, se convertían en verdades a ojos de los demás. El mundo entero parecía estar riéndose a mis espaldas, juzgándome, señalándome con el dedo. Sentía sus miradas clavadas en mí, como alfileres en mi piel. La humillación, que ya era insoportable, se multiplicaba, se expandía, se convertía en una entidad física que me aplastaba, me asfixiaba, me robaba el aliento. Quería gritar, defenderme, pero las palabras se me atragantaban en la garganta, formando un nudo de dolor y rabia que me impedía articular sonido alguno. Me sentía atrapada en una pesadilla, en un laberinto sin salida, donde cada paso que daba me conducía a una mayor desesperación. Apago el teléfono, silenciando el coro de voces inquisidoras, pero el ruido seguía en mi cabeza, un zumbido constante que me taladraba los oídos, un eco de las risas, de los susurros, de las miradas de desprecio. Me acurruqué en un rincón del sofá, abrazando mis rodillas contra el pecho, intentando en vano protegerme del frío que me calaba los huesos, del vacío que me corroía por dentro. El billete de $1, arrugado en el fondo de mi bolsillo, se había convertido en un talismán de la desgracia, un símbolo de mi derrota. Lo toqué con la punta de los dedos, sintiendo la textura áspera del papel, y un escalofrío me recorrió la espalda. Ese $1, esa miserable limosna, era todo lo que me quedaba de mi padre. Era el legado de una vida de mentiras, de traiciones, de decepciones. Y yo, en medio de las ruinas, sola, abandonada, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer. El segundo día después del funeral, sumida en una especie de letargo emocional, con el pijama puesto a las 3 de la tarde y el pelo hecho un nido de pájaros, escuché el timbre. Me quedé quieta, esperando que quien fuera se cansara y se marchara. No tenía energía para enfrentarme al mundo, a las miradas de lástima, a las preguntas incómodas. Pero el timbre insistió, una y otra vez, con una terquedad irritante. Suspiré, resignada, y me arrastré hasta la puerta, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Al abrir, me encontré con la secretaria del licenciado Gómez. Su expresión era seria, casi solemne, y por un momento, un rayo de esperanza cruzó por mi mente. ¿Sería posible que hubiera un error? ¿Que la lectura del testamento hubiera sido una broma macabra, una equivocación? La secretaria me entregó una tarjeta, con una sola frase escrita a mano. Le espero mañana a las 10 de la mañana. Asunto urgente, y se marchó sin decir una palabra más,
dejándome con la incertidumbre carcomiéndome las entrañas. Toda la noche di vueltas en la cama, la mente como un torbellino de pensamientos confusos. ¿Qué querría el licenciado Gómez? ¿Habría descubierto algún error en el testamento? ¿O sería otra humillación, otra vuelta de tuerca en esta pesadilla que se había convertido mi vida? La idea de volver a ese despacho, de enfrentarme de nuevo a la mirada triunfal de Verónica, me producía náuseas. Pero la curiosidad, la pequeña llama de esperanza que se negaba a extinguirse, me empujaba a ir, a descubrir qué se ocultaba tras esa cita misteriosa. A la mañana siguiente, me vestí con la misma ropa del funeral, sintiendo la tela áspera contra mi piel como un recordatorio constante de mi dolor. Llegué al despacho del licenciado Gómez con 10 minutos de adelanto, las manos sudorosas, el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. La secretaria me condujo a una pequeña sala de reuniones, donde el licenciado Gómez me esperaba, sentado tras una imponente mesa de madera, con el rostro serio y una pila de documentos frente a él. Me ofreció una taza de café, que rechacé con un gesto de la mano. No podía tragar nada, la ansiedad me apretaba la garganta como una garra. El licenciado Gómez me miró en silencio durante un largo momento, sus ojos oscuros, profundos, parecían escudriñar mi alma. Luego, sin preámbulos, me entregó un pequeño juego de llaves, de esas antiguas, de metal pesado y ornamentado. Las tomé con dedos temblorosos, sintiendo el frío del metal contra mi piel. Su padre confiaba en usted, dijo con voz grave, entregándome también un mapa antiguo, amarillento y desgastado por el tiempo, con una serie de marcas y anotaciones que no pude descifrar. Y eso fue todo, no me ofreció ninguna explicación, ninguna pista, ninguna palabra de consuelo. Simplemente se levantó, me dio la espalda y se marchó, dejándome sola, con las llaves y el mapa en las manos, la mente llena de preguntas, la duda carcomiéndome las entrañas. Me quedé allí sentada durante un largo rato, mirando las llaves y el mapa, sintiendo el peso de su significado desconocido. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era una broma cruel, una burla póstuma de mi padre? ¿O había algo más, algo que se me escapaba? La incertidumbre era una tortura, una carga insoportable que me aplastaba. ¿Estaba mi padre jugando conmigo desde el más allá? ¿Era este un último acto de venganza contra Verónica, o una prueba de su confianza en mí? Miré el mapa, las líneas desdibujadas, las marcas enigmáticas, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿A dónde me llevaría este mapa? ¿Qué secretos ocultaba? De repente, el billete de $1 en M. Y bolsillo cobró un nuevo significado, una nueva importancia. ¿Sería posible que fuera la clave de todo, la pieza que faltaba en este rompecabezas? La duda, como una semilla venenosa, echó raíces en mi mente, alimentando la esperanza y el temor a partes iguales. No sé cuánto tiempo estuve sentada en ese despacho, con el mapa y las llaves en la mano, sintiendo el peso de la incertidumbre aplastándome. Me temblaban las manos, el corazón me latía a 1000 por hora, la cabeza me daba vueltas. 1000 preguntas se agolpaban en mi mente, sin encontrar respuesta. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Seguir las indicaciones de un mapa que parecía sacado de una película de piratas? ¿Confiar en las últimas palabras de mi padre, cuando todo lo demás apuntaba a una traición? Me sentía como Alicia cayendo por la madriguera del conejo, sin saber dónde aterrizaría, sin saber qué me esperaba al otro lado. Finalmente, impulsada por una mezcla de curiosidad y desesperación, decidí seguir el mapa. No tenía nada que perder, ¿verdad? Mi vida ya estaba hecha añicos, ¿qué más podía pasar? Salí del despacho con paso decidido, sintiendo una extraña mezcla de miedo y excitación. Al llegar a la calle, me di cuenta de que Verónica me había seguido. La vi a lo lejos, apoyada en su coche, con los brazos cruzados y una expresión de impaciencia en el rostro. Su presencia, como siempre, me provocó una oleada de ansiedad. Sabía que sospecharía, que intentaría averiguar qué estaba tramando. Pero, por primera vez, no me importó. Tenía algo que ella no tenía, la confianza de mi padre. El mapa era antiguo, desgastado, las líneas borrosas y difíciles de seguir. Me llevó a las afueras de la ciudad, por carreteras secundarias y caminos de tierra, hasta un lugar que nunca había visto antes. Un rancho enorme, rodeado de campos verdes y árboles centenarios, un oasis de tranquilidad en medio del caos de mi vida. Verónica me seguía de cerca, su coche pisándome los talones, como un depredador acechando a su presa. Podía sentir su mirada clavada en mi espalda, su impaciencia, su curiosidad. Pero yo seguía adelante, guiada por el mapa y por una extraña sensación de certeza, como si mi padre me estuviera guiando desde el más allá. El mapa me condujo a un viejo granero,
polvoriento y abandonado, con el olor a heno y a madera vieja. En el interior, tras una pila de cajas y herramientas oxidadas, encontré una pequeña puerta de madera, oculta tras una cortina de tela raída. Mi corazón latía con fuerza, las manos me temblaban al introducir la llave en la cerradura. La llave giró con un chasquido metálico, y la puerta se abrió con un chirrido prolongado, revelando una pequeña habitación, oscura y húmeda, con el aire denso y cargado de misterio. En el centro de la habitación, había una caja fuerte, antigua y robusta, como un guardián silencioso de secretos ancestrales. Introduje la segunda llave, giré la manivela, y la pesada puerta de acero se abrió con un sonido sordo, como un suspiro de alivio. En el interior, encontré una pila de documentos, atados con una cinta de seda descolorida. Los tomé con manos temblorosas, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Eran escrituras, certificados, contratos, documentos que probaban, sin lugar a dudas, los fraudes de Verónica. Había estado robando a mi padre durante años, desviando fondos, falsificando firmas, tejiendo una red de mentiras y engaños para quedarse con todo su patrimonio. Y allí, entre esos documentos, encontré también las escrituras del rancho, a mi nombre. Y otra escritura, de una cuenta bancaria en Suiza, con una cifra que me dejó sin aliento. La verdadera fortuna de mi padre, oculta a los ojos de Verónica, esperando a ser descubierta. En ese momento, todo encajó. El billete de $1, la supuesta burla, la humillación, todo había sido parte de un plan maestro, la venganza perfecta de mi padre. Había previsto la avaricia de Verónica, su ambición desmedida, y había tejido una trampa para desenmascararla. Y yo, sin saberlo, había sido la pieza clave de su plan. Me reí del dólar, sí, me reí de mi propia herencia, sin darme cuenta de que era la llave que abría la puerta a la verdad, a la justicia. Presenté todos los documentos ante el tribunal, y Verónica, atrapada en su propia red de mentiras, perdió todo. La casa, los negocios, el dinero, todo lo que había robado volvió a su legítimo dueño, yo. La justicia, aunque tardía, se había cumplido. El billete de $1, la supuesta burla, se había convertido en el símbolo de mi victoria. La venganza de mi padre, ejecutada con una precisión milimétrica, desde el más allá. Ahora, sentada en el porche de mi rancho, con el sol poniéndose en el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y rojizos, me pregunto si hice lo correcto. Me reí de mi herencia, sí, me dejé llevar por la humillación, por la desesperación. ¿Fui una idiota? Hice bien en no confiar en nadie, ni siquiera en mi propio padre, hasta tener todas las pruebas en la mano. Fue justo lo que hizo mi padre, utilizando mi dolor, mi confusión, para llevar a cabo su venganza. No tengo las respuestas, Reddit. Necesito opiniones, necesito saber si soy la villana de esta historia, o si simplemente fui una víctima de las circunstancias. Necesito saber si hice lo correcto.